bendiga, hermanos. Damos la gloria a Dios, amén. En esta noche, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Exponiendo la sana doctrina de la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, bienvenida. Ya, el mismo apellido, ¿verdad? Ella tiene el mismo apellido de mis hijos, no nomás que mis hijos son Ruiz Martínez. Bienvenida, hermana o amiga Silvia Martínez Ruiz. Y pues no sé, no me han pasado los nombres de los otros amigos ahí, pero también son bienvenidos, amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Que Dios les bendiga. Y pues si hay alguien más, también está Yolanda, ¿verdad? Bienvenida a la casa de Dios. Damos gracias a Dios, amén, porque Dios se encarga de traer la gente, amén, para que pueda escuchar palabra de Dios. Vamos a ir, 2 de Timoteo, capítulo 3. Hoy tenemos un tema interesante para cada uno de nosotros. Este tema se titula Introducción a la Biblia. Creo que usted ya lo vio en la pantalla, Introducción a la Biblia. Estaremos usando los temas de este libro. Introducción a la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando lo encuentre me contesta con un amén y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos del 15 al 17, amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Puede tomar su asiento. Ese es el propósito de conocer las Santas Escrituras. Y mientras usted toma asiento, yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice de la manera siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Para eso es, ¿verdad? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Creo que yo le voy a poner una imagen aquí que traigo. Este es el libro que vamos a usar hoy. Son 3 lecciones y introducción por John MacArthur, y son los fundamentos de la fe. La primera lección es introducción a la Biblia. Es decir, ahora vamos a ver los libros de la Biblia. ¿Qué le parece? El canon de la Biblia. ¿Cuántos libros son? 66, ¿va? No me le quite, por favor. 66 libros. Entonces vamos a estar viendo ahí esto que es muy interesante. Y en primer lugar yo les diré, las escrituras fueron escritas por aproximadamente 40 autores, 40 hombres diferentes. Estos hombres vivieron en varios diferentes países y culturas. Y lo más impresionante de esto es que ninguno de ellos se contradice. ¿Por qué razón? Porque fueron guiados por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Quiero que me acompañe ahí para que lo veamos. 2 de Pedro capítulo 1,
versículo 20. Según de Pedro capítulo 1, versículo 20. Sígame ahí. Dice de la manera siguiente. Vamos a leer del 19. Según de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Estas Escrituras han sido ¿qué? Inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar hoy acerca de las Escrituras. Y como les decía, ellos, estos hombres que vivieron en diferentes países y diferentes culturas, diferentes épocas, ninguno de ellos se contradijo. Ellos vivieron en eras diferentes, entre 1400 antes de Cristo hasta 90 después de Cristo. Amén. Concluyendo con Juan el teólogo en Apocalipsis. Ellos escribieron en 3 lenguajes. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Toda esta información no la puse ahí en la pantalla porque era mucho. Pero ustedes saben cuáles son los 3 idiomas en que se escribió, los 3 lenguajes en que se escribió la Biblia. Lo vamos. Arameo, hebreo y griego. Amén. Muy bien, el Antiguo Testamento se escribió en la mayor parte en hebreo. Unas pocas porciones se escribieron en arameo. Y este arameo era una lengua asiria. Y yo les daré la cita de los que fueron escritos en arameo. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10, versículo 11, Daniel capítulo 2, versículo 4 al 7 y 28. Y también el libro de Esdras capítulo 4, versículo 8 al 6, y también el versículo 18, y también el capítulo 7, versículo 12 al 26. Estos fueron escritos en arameo, en el Antiguo Testamento, y de ahí todo el resto del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua semítica. Y todo el Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? ¿En qué fue escrito? En griego, amén, que era el idioma. No vamos a entrar en todo esto, pero quiero que veamos algo que sí nos va a llamar la atención, yo creo. Usted lo ve ahí, ¿verdad? ¿Sí lo puede distinguir? Los libros de la Biblia. Ya hemos dicho que son 66, pero la Biblia se divide en 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes? Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 39, ¿verdad? Bueno, yo he venido para nomás enseñarles, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes ya lo saben. O mejor dicho, recordarles lo que ustedes ya saben. 39 libros, sí, el Nuevo Testamento, 27. Muy bien. Vamos entonces a los libros de la Biblia. Y yo le decía a los líderes anoche que nos íbamos a tomar bastante tiempo para esta clase. Así que yo creo que están preparados, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Muy bien. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y están divididos en secciones también. Los primeros 5 libros se le conoce como la ley, pero también se le conoce como el Pentateuco. Y entonces son los libros de la ley. ¿Cuáles son esos? Ya estamos, ¿en qué libro estamos ahorita, hermano? Deuteronomio, ¿no? Ya los tenemos ahí, ¿verdad? Se supone que ya los leímos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Rápidamente, Génesis es el libro de ¿qué?
del principio, ¿no? El principio, la creación, creación del hombre, donde también el hombre cae en pecado, donde también hay una promesa de redención, y también donde se menciona el pueblo de Dios. Y Éxodo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Salida, ¿no? Es el Éxodo, salida, donde Dios libera a su pueblo de Egipto. Y también tenemos a Levítico, donde nos habla acerca de la expiación, de la santidad, de la adoración por medio de sacrificios, y también acerca de las leyes de la purificación. Creo que hemos leído estos libros, hermanos, durante este año, y después continúan Números, donde el pueblo de Dios desobedece continuamente y vaga por el desierto por 40 años. Amén. Y también tenemos el libro de Deuteronomio, que lo hemos empezado a leer, el libro de Deuteronomios, donde se hacen grandes discursos de Moisés para preparar a Israel para entrar a la tierra prometida. Esa es la primera sección, esos son los 5 libros de la ley. Amén. Y entonces continuamos también después con ¿cuáles? Con los libros históricos. Con los libros históricos, ¿cuáles son esos? ¿Sí lo pueden leer de ahí? ¿Sí lo pueden? ¿Tienen buena vista ustedes? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y nos quedamos hasta ahí, ¿no? Porque los demás son poéticos. Esos son los libros de historia. Amén. Entonces, tenemos ahí 12 libros de historia. Vamos a ir rápido porque yo quiero llegar a otros puntos más, quizás más. Esto se lo voy a dejar de tarea a usted. Yo aquí lo traigo en esa misma, lo tengo aquí. Se lo vamos a pasar para que usted se los aprenda. Y aprenda también a dividir cuáles son, ¿no? En qué categoría están. Y también de qué trata cada libro. Y hoy no vamos a tratar eso, porque no acabaríamos. Yo le recomiendo un libro que se llama A través de la Biblia, que se titula A través de la Biblia, libro por libro. Ese es uno de los libros que a uno le dan cuando es de los primeros libros que le enseñan cuando uno va al Instituto Bíblico. Ese es uno de los primeros, es lo básico. Y ahí se aprende muchísimo. Este libro es muy sencillo de entender, da las razones por qué se escribió, cuándo se escribió y quién fue el autor, a quién fue dirigido. Muy preciso el libro y usted lo puede estudiar con mucha facilidad. Muy bien, estamos ahí con los libros de historia, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos entonces a los libros de la poesía, los 5 libros de la poesía. Los siguientes 5 libros son poéticos, describiendo en poesía y canción la grandeza de Dios y su trato con los hombres. Amén. ¿Cuáles son esos? Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y yo le leo acerca de Job. Job, el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos la historia de Job, ¿no? Si no hemos leído el libro, pero por lo menos sabemos qué es lo que pasó. Se le quitó todo y aún así le fue fiel a Dios. Y el libro de los Salmos, que muchos a veces pasan desapercibidos, pero el libro de los Salmos tiene mucha ricura para poder adorar a Dios. Amén. Son las canciones de alabanza e instrucción para el pueblo. Proverbios. ¿Qué es Proverbios? Enseñanza, ¿no? Pero ¿qué más que eso? Es la sabiduría, ¿no? La sabiduría. La sabiduría práctica de Dios para la vida diaria. Y Eclesiastés. Y me gusta cómo lo ha resumido esto de Eclesiastés. Dice, el vacío de una vida terrenal sin Dios. Por eso Salomón, cuando escribe Eclesiastés, dice todo,
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad cuando uno está lejos de Dios. Amén. Cantares, una celebración del gozo matrimonial. Vamos hoy a los... estamos ahí en los libros de poesía, ¿verdad? Vamos entonces ahora a los profetas mayores. ¿Los puede ver? ¿Cuáles son esos? Dice, un profeta era una persona designada por Dios para entregar su mensaje a los hombres. Estos libros se llaman profetas mayores, escuche bien esto, porque son generalmente más largos que los otros escritos de los profetas menores. Los profetas mayores fueron escritos aproximadamente entre 750 y 550 antes de Cristo. Amén. Por eso se le llaman profetas mayores. Y la razón ya la leímos, porque sus libros son más extensos, no porque tuvieran más importancia que los profetas menores. Amén. Estamos ahí. ¿Cuáles son estos libros o estos profetas? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces tenemos ¿cuánto? Bueno, hay 5 libros, pero en sí son 4 profetas. Si usted lo puede notar ahí. Isaías, Jeremías y Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías. Y también está Ezequiel y Daniel. O sea, son 4 profetas, pero son 5 libros proféticos. Vamos a los profetas menores. Vamos a los profetas menores. ¿Qué les parece? ¿Cuántos son? 12, ¿verdad? Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente escuche esto, porque daré un dato más adelante. ¿En qué momento fueron escritos estos? Dice aproximadamente entre 840 y 400 antes de Cristo. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Nomás tomando en cuenta que el tiempo lo contaban de una manera regresiva, ¿no? ¿Cómo se dice? De adelante para atrás. O sea, del 840 al 400. Vamos entonces a los profetas menores. ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Cuáles más? Sofonías. Muy bien, creo que ya se lo saben, ¿verdad? Estos son los profetas menores. Y creo que también estos profetas, a pesar de que sus escritos son más cortos, tienen un mensaje muy impactante para nuestros tiempos. Amén. Y creo que nosotros podríamos ir a cualquiera de esos, por ejemplo, Habacuc, capítulo 3, donde él llama la atención al pueblo: aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos en que vivimos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Eso es lo que sucede hoy. Y también podríamos ir a otro de los profetas menores, donde dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Todos ellos tienen mensajes importantes para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos, ese es el Antiguo Testamento. Vamos rápido, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros dijimos que tenía? 27. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres, en el cual encontramos la vida de Cristo, el camino a la salvación, el comienzo del cristianismo, la instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios para el futuro. ¿Estamos ahí? Entonces el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios. Los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también a estos evangelios se les conoce como sinópticos. Más que todo a los 3 primeros. Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa la denominación evangelio sinóptico se utiliza para hacer referencia a 3 de estos,
que son Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y semejanza, es decir, sus historias se repiten, o sea, comparten la misma enseñanza o la misma narración y tienen el mismo contenido. Entonces por eso se les conoce como evangelios sinópticos. Mateo. En el libro de Mateo, la vida de Cristo, escrita específicamente para los judíos, revelando a Jesucristo como el tan esperado Mesías. ¿Amén? Y Mateo lo presenta como el rey. Marcos, la vida de Cristo revelando a Jesús como el siervo obediente. O sea, Marcos lo pone como un siervo. Porque él vino, ¿qué? A servir. Pero los judíos, bueno, daré algunas cosas aquí. Mateo lo presenta como un rey porque los judíos esperaban un rey. Y lo presenta como el rey que es verdadero. Y Marcos, que le escribe también a los romanos, se lo describe como un siervo. Como un siervo, porque Jesús vino también, ¿qué? A servir. Y Lucas, que le escribe a los griegos, se lo escribe como un hombre intelectual. Dice, Lucas, la vida de Cristo revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad, escrito por Lucas, un griego para el mundo griego. Y Juan, que le escribe a todo el mundo. Amén. Juan, la carta de Juan es escrita para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La vida de Cristo revelando a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su deidad, muy evangelístico. Este evangelio fue escrito para todo el mundo. Muy bien. Seguimos entonces con el otro libro, que es el libro de ¿qué? De los Hechos. Y estos son libros de historia también. Los evangelios y el libro de los Hechos son libros de historia. Hechos, el comienzo y la propagación de la iglesia cristiana se podría llamar los hechos del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo sé que se le conoce como los hechos de los apóstoles, pero fácilmente se le podría llamar los hechos del Espíritu Santo, y la razón es porque el Espíritu Santo actúa en todo el libro de los Hechos. Amén. Vamos a las cartas o a las epístolas. Lo puede ver ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cartas? Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón. Vamos a las cartas generales. Vamos a ir más rápido para entrar a lo que traemos. Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas y el último libro que es de profecía, que es Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis fue escrito por quién? Por Juan. Juan escribe 5 libros, ¿verdad? El Evangelio de Juan, 1, 2 y 3 de Juan, y el libro del Apocalipsis, o revelación, como usted le quiera llamar. Entonces, traía unas cosas ahí, pero lo vamos a dejar, creo que vamos a tomar una clase muy aparte, para algunas cosas que quiero ser más puntual y quiero explicar más con amplitud, porque luego pues se nos pregunta por qué nuestro canon o el canon protestante, el cual nosotros tenemos, es de 66 libros y no de 73, ¿correcto? Entonces es decir, que tiene 7 libros menos, que son los libros que tiene la Biblia católica. ¿Y por qué razón no están en nuestro canon? Bueno, y la razón es porque nosotros consideramos que no son inspirados. Y daré algunas razones en la clase que me ocupe en ello, ¿no? Pero si usted se da cuenta, porque estos libros apócrifos, que nosotros le llamamos apócrifos o deuterocanónicos,
que están en la Biblia católica fueron escritos en esos 400 años. Si usted, y eso se le conoce como 400 años de silencio, si usted puso atención, donde yo le dije que notara o que lo tuviera en mente cuando se habían escrito los libros, usted recuerda eso, ¿verdad? ¿O se le olvidó? Les dije que los profetas menores habían sido escritos en 840 hasta 400. De los 400 hasta que nació Cristo, fueron 400 años de silencio. En ese tiempo se escriben los libros apócrifos. Entonces, si Dios estuvo en silencio, y yo nomás los dejo con esto en la mente, si Dios estuvo en silencio, entonces ¿quién los escribió? Hay muchos más detalles, ¿no? Hay muchos más detalles que podría dar, pero nos vamos a limitar a eso. Nosotros tenemos un canon de 66 libros que creemos que son inspirados por Dios. Y ahora sí vamos a ir al texto que nosotros tenemos. Yo creo que nosotros ya lo conocemos esto, ¿no? Los libros de la Biblia. Usted ya los conoce, ¿no? Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Vamos a lo siguiente. Verbal y plenaria. ¿Qué significa eso? La Biblia entera es inspirada por Dios. Entera, toda, en su totalidad. ¿Eso sí? Entera. Es lo que dice la Biblia. Y la Biblia da testimonio también de ser inspirada por Dios. Si Dios ha mostrado o se ha revelado a través de la naturaleza. Salmo capítulo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Nosotros podríamos dar muchos ejemplos acerca de la revelación general y de la revelación especial, cómo Dios se ha revelado. Dios se ha revelado también a través de las Santas Escrituras. Vamos entonces a ver el texto que tenemos ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Estamos ahí, ¿verdad? Hermano, me llama la atención porque Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, y le está diciendo en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo la sabía? Desde la niñez. Es decir, y yo me ponía a pensar, Timoteo no se convirtió al Evangelio por medio de un mensaje de algún evangelista, sino que por medio de la instrucción ¿de quién? ¿Ya se les olvidó? De su abuela y de su madre. De su abuela Loida y su madre Eunice. Y aquí es donde entra lo importante para cada uno de nosotros como padres. Como padres. Escucho mucho ruido ahí atrás. Por favor. Nosotros como padres debemos de decir, debemos enseñar, mejor dicho, a nuestros hijos las escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez. Entonces, a Timoteo le enseñaron ¿quiénes? Su abuela Loida y su madre Eunice. Nosotros como padres tenemos un reto grande para poder enseñar las escrituras. Pero vayamos al texto que tenemos, donde dice, toda la escritura es que inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Esto, hermano, es una palabra compuesta en griego, que es teoneustos, que creo que ustedes ya la han escuchado. Teo, que significa Dios, y neustos, que significa exhalar. Exhalada por Dios, o soplada por Dios. Es soplada por Dios. Entonces, si ustedes ven ahí, yo puse algo ahí, verbal y plenaria. Ustedes pueden ver la palabra plenaria ahí en el versículo que estamos leyendo.
de segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16? Plenaria. Bueno, la palabra plenaria ahí es la palabra todo o toda. Toda significa plena, total. Amén. Es total, inspirada por Dios o soplada por Dios. ¿Estamos hasta ahí? Dice, toda la escritura es inspirada o soplada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, este es el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, toda la escritura. Y yo sé que algunos dicen, sí, pero Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Bueno, nosotros podemos dar evidencia de que ellos también ya reconocían sus escritos, entre ellos los que ya circulaban en ese entonces, también como inspirados por Dios. Y yo quiero darles un ejemplo. Acompáñenme a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Acompáñenme ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 vamos a leer. Versículo 16. Lo tiene, ¿verdad? Escucha lo que dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Para que nosotros entendamos de lo que está hablando, vamos a leer del 14 en adelante. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Tenga en mente esto, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito. Escucha lo que ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o sea, estas epístolas del apóstol Pablo que ya circulaban, ¿no? Ya estaban siendo leídas. Dice, casi en todas sus, hablando en estas cosas, dice, ¿en cuál estábamos? En el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muy bien, lo que quiero hacer énfasis aquí es que el apóstol Pedro pone a la misma altura los escritos de Pablo con el Antiguo Testamento. Si usted lee con cuidado y lo lee bien, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Le está dando la misma importancia y la están tomando como inspiradas por Dios. Vamos a otro pasaje, donde el mismo apóstol Pablo hace referencia a Lucas capítulo 10, versículo 7. Pero vamos a leer primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18, leamos. Pues la escritura dice, escucha cómo dice el apóstol Pablo, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama eso? No, le llama escritura, ¿no? Escritura. Y cuando ellos hablaban de escritura, hablaban de aquellas cosas que habían sido inspiradas por Dios. Pero aquí el apóstol Pablo va a hacer una comparación de Lucas, llamándole también como escritura, dando a entender que también son inspiradas. Amén. No sé si me está siguiendo en eso. O sea, por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
Ahora estamos en 1 Timoteo 5, 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esto usted lo encuentra en Deuteronomio, esta porción. Pero escuche lo que sigue. Y digno es el obrero de su salario. Esto lo encuentra en Lucas y en Mateo. Amén. La segunda porción donde dice, y digno es el obrero de su salario, lo encuentra en los evangelios. Y entonces usted se da cuenta de que el apóstol Pablo también está poniendo a la misma altura los escritos de Lucas con las escrituras del Antiguo Testamento. Iba a dar otros textos, pero nos vamos a quedar ahí. Entonces, nosotros creemos que esta palabra es inspirada por Dios. Y creo que ya hemos dado, en otras clases hemos dado algunas de las evidencias de la inspiración de Dios. Por ejemplo, yo les llevo otro pasaje para que no nos quedemos ahí. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Vaya conmigo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. ¿Lo tiene usted? Dice de la manera siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, es decir, lo que de Jesús decían. Las escrituras y Moisés, ¿cuáles son los escritos de Moisés? El Pentateuco, ¿no? Los 5 libros de la ley. O sea, desde ahí se menciona a Cristo en las Escrituras y por medio también de ¿quiénes? De los profetas. De los profetas. Y el tema central de la Biblia, para traerlo aquí a memoria, el tema central de la Biblia, ¿quién es? Cristo Jesús. Es decir, Cristo se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se encuentra en todas las Escrituras. ¿Quiere verlo conmigo ahí más explícito quizás en el versículo 44 del mismo capítulo de Lucas? Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Escuche, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿dice eso? ¿Dónde más? En los profetas y en los salmos. Y aquí los salmos incluye también los libros poéticos y los libros de historia. Muy bien. Aquí donde Jesús dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Y a quiénes menciona? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y yo podría hacer quizás algo de referencia aquí rápidamente. Jesús jamás menciona los libros apócrifos, si usted se da cuenta. Él siempre hace referencia a la ley, a los profetas y a los salmos. Ley, profeta y salmos. Muy bien. Vamos entonces, si nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada toda en su totalidad, verbal y plenaria, verbal quiere decir palabra por palabra, donde Jesús la habló, y plenaria es toda en su totalidad. Toda la palabra de Dios es inspirada en su totalidad, y creo que ya, como les dije, ya hemos dado algunas clases, que quizás las vamos a volver a dar para ver algunas cosas, algunas teorías acerca de esto. Algunos creen que no todo es inspirado dentro de la Biblia. Entonces, pero vamos a pasar al siguiente paso. Y la razón es porque yo estoy dando por sentado que todos creemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, si es inspirada, para nosotros debe de ser ¿qué? Importante. Importante. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra de Dios? Vamos a ir a esto.
es infalible en su totalidad. Vamos a buscar al Salmos capítulo 19. Vaya conmigo y busque Salmos capítulo 19. Es infalible en su totalidad, es decir, que no se puede equivocar, que no da un paso en falso. Es infalible. Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, vaya. ¿Cómo dice? Muy bien. Hace sabio el sencillo, dice, ¿verdad? Esta ley, hermanos, porque dice que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Es cierto o no es cierto? Este libro, o la palabra de Dios, convierte el alma. Nos convierte. Y nos ha convertido a mucha gente, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí hemos sido convertidos, ¿no? Antes éramos inconversos, no creíamos, andábamos vagando. Pero ahora ¿qué? Hemos sido convertidos. ¿Qué más sigue diciendo? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Muy bien, nos quedamos ahí. Pero esta palabra de Dios transforma el alma. Transforma el alma. Por lo tanto, esta palabra es infalible, que no puede equivocarse. Es la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. ¿Cuál dice ahí? Es inerrante en todas sus partes. ¿Escuchó eso? Que no tiene errores. Es inerrante en todas sus partes. Vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Y lo lee ahí conmigo. Proverbios capítulo 30. ¿Qué dice? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amén. Esta palabra de Dios, ¿qué? Es limpia. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Es qué? Es completa. Bueno, creo que no vamos a ir a todos los textos porque tenemos muchas cosas que atender hoy. Es completa. Apocalipsis 22 del 18 al 19. ¿Qué más es? Tiene la autoridad final. Tiene la autoridad final, según el Salmo 119, versículo 89. Es totalmente suficiente para sus necesidades. Es decir, la palabra de Dios para nosotros, ¿qué es? Suficiente, y no necesitamos ¿qué? Otra fuente. No necesitamos nada más. Jesús mismo dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. En esta palabra tenemos la vida eterna. Y también llevará a cabo lo que promete. Lo que dice la palabra de Dios, ¿qué? Lo llevará a cabo. Si Él ha prometido en su palabra que nos va a guardar hasta el final, entonces ¿qué? Él lo hará. Dice, provee la certeza de su salvación. Y sí quiero que lo leamos. Para todos aquellos que dudan de su salvación. Juan capítulo 8, versículo 47. Juan capítulo 8, versículo 47, leámoslo. Dice la palabra de Dios. ¿Lo encontró? El que es de Dios, escuchen lo que dice. El que es de Dios, la palabra de Dios oye.
por esto la oís vosotros, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pero el que es de Dios dice que la oye. Que la oye. Y cuando la oye, se siente seguro en Cristo. Amén. Vamos a lo siguiente. La palabra de Dios debe ser importante para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo me beneficio de la Biblia? O sea, sé que es inspirada por Dios, sé que es palabra de Dios, sé que tiene mucha importancia, pero ¿cómo me beneficio yo de ella? Muy bien, vamos entonces. La Biblia es la fuente ¿de qué? De la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, esta palabra es verdad. Entonces, todo lo que yo leo aquí debe ¿qué? Ser beneficio para mí. Lo que leo, yo tengo que creerlo. Esa es la fuente de la bendición de Dios cuando es obedecida. O sea, cuando tú obedeces a su mandamiento, Dios ¿qué? Te bendice. Te bendice. También la Biblia es la fuente de victoria, según Efesios capítulo 6, versículo 17, donde dice que la palabra, que esta es, hay que tomar la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Es la fuente de crecimiento. Muy bien, vamos a este texto. Vamos a 2 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. Es la fuente de crecimiento. ¿Lo tiene? Dice, desead como niños recién nacidos. ¿Cuántos niños recién nacidos hay aquí? No, estoy hablando en literal. Aquí hay, ¿no? Y estos niños, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Estos niños, cuando quieren leche, ¿qué hacen? Lloran, ¿no? Todos lo sabemos eso. Todos sabemos eso, ¿no? Que lloran porque quieren su leche. Entonces, el apóstol Pedro está haciendo una comparación con aquel cristiano, que nosotros deberíamos ser como esos niños. ¿Queremos crecer, hermanos? Desea esta leche espiritual, como esos niños. Llore, preocúpese por estudiar la palabra de Dios. Eso debería ser nuestro anhelo, ¿no? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. También la Biblia es la fuente ¿de qué? De poder. ¿Qué más sigue diciendo? Ya se fue, ¿verdad? Se acabó, pues. Pero yo todavía sigo aquí. Es la fuente de poder, Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Si quieres así está bien, porque vamos a terminar. Gracias, hermano Pablo. Es la fuente de poder, Romanos 1:16. Es la fuente, también la Biblia es fuente de guía para cada uno de nosotros, según el Salmo 119, versículo 105. Que usted lo sabe, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Esto es lámpara para nuestros pies, hermano? Amén. Es fuente de guía. Lámpara es a tus pies. No, hermano, nosotros como que anduviésemos todo el tiempo en oscuridad porque no usamos esta lámpara, ¿no? Esta lámpara. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora sé que tengo beneficios al leer su escritura. Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta a la Biblia? ¿Cuál debe ser mi respuesta? Yo se lo digo para ir terminando. Usted tiene que creerla, según Juan capítulo 6, versículo 68. Usted debe honrarla, según Job capítulo 23, versículo 12. Usted debe amarla, según el Salmo 119, versículo 97. Usted debe obedecerla, según Primera de Juan capítulo 2, versículo 5. Usted debe guardarla, según 1 Timoteo 6, 20. Usted también debe pelear por ella, y a ese texto sí vamos a ir. Judas capítulo 3, versículo 3, versículo 3. Vamos a Judas,
Pero este no es Judas el Iscariote, hermano. Este Judas es el hermano de Jesús. Hermano de Jesús. No va a resultar como una hermana que dice, que ya se lo he contado, ¿verdad? Que dice que él se acercó a su pastor y le dice, mire pastor, el Judas tan malo que era, pero tan linda carta que escribió. ¿Ah? Este era un Judas diferente. Muy bien, ¿qué debemos hacer con esta palabra? Que si ya he dicho que hay que creerla, honrarla, amarla, guardarla, obedecerla. También debemos pelear por ella. Más hoy en nuestros días, ¿no? Hoy en nuestros días, que sufre ataque. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, escuche, Judas iba a escribir acerca de la salvación, pero sintió la necesidad de escribir en defensa de las Escrituras. Sigue leyendo conmigo. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, usted debe defender la palabra de Dios. Y la siguiente es que la predique. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que la predique, no, en todo tiempo. En todo tiempo dice, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, dice el apóstol Pablo. Y la última, que la estudie. Amén. Vamos a y terminamos con este. La palabra de Dios es importante para nosotros y de parte de nosotros debería haber esta respuesta hacia la Biblia. Creerla, honrarla, amarla, guardarla, obedecerla, pelear por ella, predicarla y también estudiarla. Vamos a ir a Esdras capítulo 7 versículo 10. Vamos al libro de Esdras capítulo 7 versículo 10. Se dice que Esdras pues se conocía toda la ley, ¿no? Y a este hombre le gustaba estudiar la palabra de Dios. De igual manera nos debería encantar a cada uno de nosotros. Esdras capítulo 7, versículo 10, se los leo. Porque Esdras había preparado, ¿qué? ¿Qué había preparado? Su corazón, ¿verdad? ¿Usted ya lo preparó? ¿Ya preparó su corazón para poder estudiar la palabra de Dios? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Escuchó eso, verdad? Entonces este hombre sí estaba interesado, ¿no? En estudiar, ¿para qué? En primer lugar dice que para cumplirla, ¿no? Y eso es interesante, hermano, porque a veces nosotros cuando andamos en nuestros afanes queremos aprenderla nomás para pasársela al pueblo. Pero aquí hay algo muy interesante que dice que Esdras la estudiaba ¿qué? ¿Para qué? Para vivirla, en otras palabras, ¿no? Porque ahí dice cumplirla. Para vivirla el primero y después ¿qué? Enseñarla al pueblo. Este es un mensaje para cada uno de nosotros. Nosotros los que enseñamos. Esdras está diciendo que él la estudiaba ¿qué? Para cumplirla y para enseñarla. Muy bien, nos quedamos aquí. Esto, hermano, es la introducción bueno, así se llamaba la clase, Introducción a la Biblia, donde nosotros vimos un poco acerca de los libros y donde nosotros debemos entender que esta palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir al hermano Pablo que pase por aquí y cante un canto y luego pues despide mi esposa y pues adelante, hermanos, sigamos estudiando. El día viernes, antes que se me olvide, creo que mi esposa lo va a decir también, pero el día viernes estaremos ausentes nosotros porque es la graduación de mi hijo, de Gadiel, y la graduación pues es a las 6 de la tarde, entonces pero usted véngase a adorar a Dios, amén. Que Dios les bendiga a todos, amén. Gloria a Jesús, amén. Puestos en pie, damos gracias a Dios, amén, por la palabra que se ha predicado en esta noche, amén. Dios siempre nos habla
Así que vamos a adorar a Dios con este canto, amén, y darle gracias a Dios, amén, por la palabra de Dios. Así que nuestro trabajo es sembrarle en los corazones, amén. Gloria a Jesús. Vamos a cantar este canto que dice así: sembraré la simiente preciosa. Dios le bendiga. Amén. Agradecemos al Señor, amén, por darnos, verdad, esta enseñanza, amén. Gloria a Jesús. Hemos aprendido mucho, amén. Yo no sé usted, pero yo aprendí mucho, amén. Gloria a Jesús. Y qué bueno es venir con esa disposición en nuestro corazón. Amén. Vamos a despedirnos, amén, de este servicio, amén, sabiendo de que la gloria, amén, se le da al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos ahí todavía en línea, así es que damos los saludos a los que nos están viendo, amén. Así es que aquellos que son televidentes, que siempre están a diario, como el apellido Jiren Aguilar, siempre la veo que siempre ella pone amén, y también nuestro hermano pastor de Jesús Ricardo, amén, él es de Nueva York, amén. Así es de que él siempre está constante mandándonos, verdad, saludos y poniéndole like a la página. También está la hija de hermana Norma, amén, que pues es la que ha pedido oración y ella siempre está ahí, que son los que siempre miro que están siempre diario, amén, ahí. Así es de que gracias por la sintonía, y por los que están en Morazán, amén, Morazán, a través del canal 99, pues un precioso saludo a todo allá el pueblo salvadoreño, amén. Así es que vamos a despedirnos de este lugar, amén. Gloria a Jesús, dando gracias al Señor por todo lo que se ha hecho en esta noche. Padre celestial, en esta hora, Dios eterno, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha concedido en su misericordia, el poder estar en tu casa de oración, Señor.
Gracias, mi Dios amado, por ese ungüento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos cada día, Señor, a tener esa sed de tu palabra, Dios mío. Que por medio de nuestro corazón, Señor, y al leer tu palabra, Señor, corran ríos de agua viva sobre nuestro ser y anhelar cada día tu palabra, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho en esta tarde. Gracias por la bendición tan grande que tú has tenido hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.